Pablo escribió una carta a una iglesia que nunca había visitado. La quería visitar y siguió planeando visitarla, pero nunca lo hizo hasta que... No, pero espera, ¿por qué estropear la historia? ¿Dónde estaba la iglesia y por qué quería ir allí con tanto deseo? Te leeré algunas pistas. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Así que Pablo se había quedado sin territorio fresco y planeaba continuar su trabajo hasta España, en el extremo oeste del Mediterráneo. Pero en su camino quería detenerse y visitar esta iglesia de la que tanto había oído hablar. Pero si Pablo solo quería predicar a aquellos que nunca habían escuchado el Evangelio, ¿por qué quería ir a esta iglesia que aparentemente ya estaba establecida y fuerte en la fe? Aquí está la razón que da Pablo. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Así es, Roma, la capital del imperio. Pero era por eso que Pablo quería visitarla, para ver la capital. No, Pablo no haría eso. Estaba concentrado en la misión que Dios le había encomendado. ¿Estaba acaso intimidado por el poder mundano en el centro del imperio romano? No. Leamos lo que dice Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Estas 7 palabras, mas el justo por la fe vivirá, se convirtieron en el fundamento de otro siervo audaz de Dios, que no fue intimidado por Roma. Su nombre, Martín Lutero. La carta de los romanos probablemente fue escrita en Corinto hacia el final de su tercer y último viaje misionero, por lo que Pablo tenía mucho material para aprovechar de su trabajo misionero en muchos lugares con gentiles y judíos. Entonces, ¿qué escoge Pablo escribir sobre esta iglesia que quiere conocer? Justificación por la fe. Y para que no pienses que la justicia por la fe fue una idea nueva que comenzó en el Nuevo Testamento, mira el capítulo 4, donde Pablo regresa al Viejo Testamento, a Abraham, para ver un ejemplo de justicia, de justificación por la fe. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Si estás pensando que la justicia o la justificación por la fe significa que los mandamientos de Dios fueron anulados por la cruz, piensa de nuevo. Luego, por la fe, invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, la ley está establecida. Simplemente no somos salvos por haber obedecido la ley perfectamente. Pablo declara muy claramente en el capítulo 3 que todos hemos pecado y merecemos la muerte, para que nadie pueda reclamar ser salvo al guardar la ley. Una vez que somos salvos, que somos justificados, es decir, perdonados, somos libres de seguir siendo esclavos de nuestros viejos hábitos pecaminosos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ser transformados. ¿Cómo podemos ser transformados? Al renovar la mente, dice el versículo. Dios hace la promesa de renovar nuestras mentes mientras creemos y caminamos en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo abarca desde temas muy amplios y profundos hasta consejos muy detallados y útiles para la vida cristiana. Es una buena idea leer todo el contexto para no alterar su significado, como Pedro habla en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Ya que Pablo no levantó o fundó la iglesia en Roma, ¿quién lo hizo? Realmente no lo sabemos, pero obviamente otros cristianos lo golpearon allí. Le ganaron en hacerlo primero que él. Y cuando Pablo escribió a los romanos, pudo enviar saludos a más de 26 cristianos en Roma por su nombre. Los enumera a todos en el capítulo 16 del libro de Romanos. Finalmente, para completar nuestra historia, ¿cómo llegó Pablo a Roma? Al ir en la dirección opuesta a Jerusalén y desde allí a Roma, encadenado. Puedes encontrar la historia completa e increíble en el libro de Hechos, capítulos 21 al 28. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Que Dios te bendiga. Amén.